Hola, buenos días. Mi nombre es Andrea Castro y junto con mis compañeros Cristian Burgos y Henry López vamos a presentar nuestro proyecto final de bases de datos, más específicamente en el kiosco de recepción automática que se encuentra en una de las empresas llamada Loitec. Con este objetivo, seleccionamos una empresa del sector de automatización peatonal y analizamos a profundidad su situación, problemáticas y soluciones propuestas. Acompáñanos a descubrir cómo la tecnología puede mejorar la experiencia y la eficiencia de las empresas. Para elegir la empresa adecuada, tuvimos en cuenta 4 factores esenciales: ser una empresa consolidada, el manejo de bases de datos, la relevancia de la problemática y un amplio mercado de clientes potenciales. Así decidimos trabajar con Lovitech SAS, una compañía colombiana especializada en la automatización de edificios residenciales y corporativos. Lovitech SAS, con más de 7 años de experiencia en el mercado, se dedica a desarrollar soluciones de control de acceso, tanto peatonal como vehicular. Su tecnología permite a las empresas gestionar de manera eficiente el ingreso de visitantes y empleados a través de sistemas personalizados que disminuyen hasta un 70% de los costos administrativos. Como herramienta estrella de Lovitech es el Smart Entry System, un kiosco de recepción automática para visitantes que permite registrar entradas sin la necesidad personal de recepción. Esto no ahorra tiempo, sino que también reduce significativamente los errores y optimiza el proceso de registro, brindando una experiencia rápida y sin complicaciones. En el mercado de la automatización peatonal, Lovitech tiene competencia nacional e internacional. Aunque su producto estrella, el kiosco de recepción automática, es único, analicemos algunas de las empresas competidoras. Photonic. Photonic es una compañía nacional especializada en tecnología óptica y sistemas de seguridad. Aunque ofrece soluciones avanzadas, su enfoque en la tecnología óptica puede limitar su capacidad de personalización. SKTeco. Por su parte, SKTeco es una empresa líder en tecnología biométrica, con soluciones estándar en control de acceso. Sin embargo, su enfoque en productos más generalizados podría no ofrecer la flexibilidad que algunos clientes buscan. Tras haber escuchado, digamos, las 3 propuestas de empresas y la comparativa que tiene Lovitech junto con las otras 2 competidoras, podemos hacer un planteamiento más general y más específico de lo que es nuestro problema. Y como se mencionó antes, en este caso lo que se basa es el sistema Smart Entry System, el cual presenta una deficiencia, digamos, la gestión de los usuarios de tipo visitante. ¿Qué se puede considerar un usuario tipo visitante? Todo aquel usuario que no hace parte oficial de de la empresa, pero que requiere un acceso temporal de máximo 3 días. Entre estos, digamos que están los contratistas y proveedores que van a requerir un acceso para suplimiento de los productos. Y tras esto, se puede decir que el objetivo principal es implementar una solución que permite eliminar automáticamente los usuarios tipo visitante de la base MySQL después de 3 días del uso visitante, asegurando un sistema de control de acceso más eficiente y actualizado. Evidentemente, este problema genera una demora en la producción como tal, ya que si lo ponemos a gran escala, se podría decir que se guarda, digamos que en un periodo de 2 años, más de 100.000 registros en una misma base, por lo que es esencial abordar esta situación lo más pronto posible y asimismo dar una solución. Y de esto se basa, digamos que el desarrollo de este proyecto. Como parte de la metodología, lo dividimos por 5 subsecciones, las cuales son el análisis de datos, desarrollo de estrategias, implementación, evaluación y por último documentación y reporte. Por la parte del análisis de datos, se dice que se analizará la base de datos de MySQL ya dada por la empresa para identificar si se está almacenando los registros del tipo usuario y del tipo visitante y determinar el impacto actual
de su permanencia indefinida. ¿Esto qué significa? A gran escala es hacer un análisis exhaustivo de cómo está construida la base de datos y digamos que dar un mapeo general de cuál es la situación y de cuántos registros se están manejando. En segundo lugar, de la metodología, tenemos el desarrollo de estrategias. Entonces, en esta parte de la metodología se explica cómo y cuál es el planteamiento inicial para dar una solución a este problema con el kiosco. Entonces, para dar solución se realizará un mecanismo, o en este caso un código, que permite eliminar automáticamente los registros de los usuarios de tipo visitante tras 3 días sin afectar a otros usuarios o al funcionamiento del sistema. Esto porque evidentemente dentro de la base de datos hay otros tipos de usuarios que tienen credenciales diferentes y digamos que se busca no afectar a estos. La siguiente sería la implementación, lo cual consiste en ejecutar la eliminación o en este caso la deshabilitación del usuario en la base de datos y proceder a implementar un nuevo protocolo para la creación de los usuarios de visitantes. Esto porque se prefiere la deshabilitación en vez de la eliminación, dado que para el administrador o para la base de datos más grande o principal se busca que se guarden esos datos o esas bases de datos, pero para la compañía como tal se busca que esos datos no aparezcan y no generen un alto volumen dentro del mismo sistema. El siguiente paso es la evaluación, por lo que se realiza un post-monitoreo tras la implementación para verificar que los usuarios visitantes se eliminan correctamente tras el periodo de inactividad y obviamente que el sistema esté funcionando de la manera óptima. Esto porque obviamente se busca rastrear posibles fallos, posibles bugs y digamos asegurarse que la solución que se haya proveído sea completa y no tenga digamos vacíos. Y lo último es la documentación y el reporte. Entonces, tras haber evaluado y monitoreado que el funcionamiento de estas soluciones está funcionando, se busca documentar todo el proceso de implementación, generar un informe que detalle las mejoras realizadas y recomendaciones para optimizaciones del sistema. Obviamente a futuro se busca mejorar el sistema y dependiendo del desarrollo del mismo, se van a ir generando otras problemáticas que basándonos en esta solución se busca solucionar en el futuro. Tras esto tenemos el diagrama de flujo. Ahora voy a proceder a explicar de mejor manera, digamos, el código y cómo se va a implementar por medio de un pseudocódigo que en este caso va a ser un diagrama de flujo. Entonces, comenzando por el mismo diagrama de flujo, tenemos que inicia con una actualización de documentos subidos por la zona franca, que van a ser los registros o la información que se va a registrar en primer lugar. Tras esto, se va a crear una tabla que va a pertenecer a la base de datos de zona franca como tal. Entonces se va a crear una tabla que va a ser para los usuarios y se ingresan los datos. Entonces, para este ingreso de datos se va a tener en cuenta un ID, el cual se setea como un primary key y como un auto increment de tipo entero, por lo cual se va a ir incrementando cada vez que se ingrese un dato de usuario. Y luego vamos a tener un nombre que va a ser un varchar de 50, igual que apellido, cédula que va a ser un varchar de 20 caracteres, el nombre de la empresa a la cual se pertenece, que va a ser un varchar de 100, invita, que es la persona que te invita en primer lugar a la entrada de esta zona franca, que va a ser un varchar de 50, día de llegada y día de salida, que son de formato date, que es digamos la fecha en la que se entra, en la que se sale, verificando que se cumpla con los 3 días, el plazo máximo. Tras esto se va
establecer una variable de tipo varchar de 100 caracteres, así como un estado de tipo varchar de 20 caracteres, el cual por default va a estar en activo. Este es importante porque basándonos en esto, se va a crear un evento donde se haga la actualización de activo a desactivado y donde vamos a poder hacer la actualización en mayor medida. Por último está el creado en, que va a ser el datetime, que en este caso va a ser a qué hora exacta y en qué día se crea el registro de entrada, para que no se cuente ni un día más, ni un minuto más, ni una hora más, ni un segundo más, para que así no se asegure de que se cumple con los 3 días exactos. Tras haber explicado esto, tenemos el inserto de registros. Entonces se ingresan valores, en este caso serían 2 valores, por ejemplo, y hacemos el procedimiento dentro de la tabla de administración, que va a ser, digamos, la tabla principal en la que se está manejando la desactivación de datos. Entonces se pone un limitador que en este caso lo que va a servir es limitar cada cuánto se va a deshabilitar los registros automáticamente. Entonces se crea un evento para hacer que se cumpla esta actualización de cada X tiempo y se desactiva zona franca, por ejemplo, en un minuto. Entonces, en este caso, para verlo de manera más gráfica, busquemos que una actualización sea de un minuto. De esta manera se puede ver de manera real que sí se está cumpliendo con la desactivación automática de los usuarios cada un minuto. Y pues tras eso se crea un nuevo registro y pues se va desactivando cada minuto. Evidentemente la idea de este evento es cambiar un minuto porque sean 3 días y ya cada 3 días se haga la actualización de registros como se está pidiendo, digamos que según la necesidad de la empresa. Entonces pasa un minuto y nos devolvemos al inicio o ya finalizamos. Entonces básicamente esa es la explicación a grosso modo de cómo va a funcionar este código y esta solución. Continuando con la idea del diagrama que ya vimos anteriormente, vamos a hablar sobre como tal los resultados que abarcan este diagrama ya como tal en MySQL. Teniendo en cuenta esto, tenemos como primer punto el resultado de esta solución del problema. Nosotros observamos la problemática que se encuentra en Logitech, a lo cual nosotros generamos a partir de una base de datos que ya está generada, que ya existe en este momento, pero que tiene esa problemática. Nos requiere en sí una tabla actualizada. Ya los datos ya existen, por lo cual el problema en sí es hacer esta actualización. Esta red que ya existe en Logitech cuenta con una actualización de casi 500 personas diarias, por lo cual nosotros no podemos interactuar directamente con el código que se encuentra, ya que pues sabemos que son pruebas. Por lo cual vamos a realizar las pruebas por medio de MySQL y de una manera mucho más eficaz, en unos tiempos menores, para que se pueda visualizar de mejor manera cómo se va a solucionar esta problemática. De acuerdo con esto, podemos observar la página como tal de Logitech a la hora de realizar el registro. Entonces, podemos observar que hace la eliminación de la toma del último registro como la eliminación del registro válido, que es lo que nos están solicitando en este caso. Por medio de esas líneas de código, para únicamente los usuarios que son los fabricantes directamente, que son las empresas en específico, se hace la eliminación automática. Antes de esto, es importante mostrarles cómo se ve directamente la app de Smart Entry System. Esta app tiene la posibilidad de que se puede hacer la autorización de visitantes, en donde tiene como bases el nombre, los apellidos, el número de celular de la persona, el documento. ¿Por qué? Porque a la hora de entrar al kiosco es importante que lean su documento con esa cédula. Además, la compañía y el host. El host es la persona que va a dar el ingreso, que si Pepito o Pepita va a ingresar a esta persona, él es el encargado de que si llega a suceder cualquier inconveniente, esta persona es la que está encargada del sistema. Y lo más importante es el día de visita y el horario, si es limitado
diario o los 3 días completos, que eso ya lo vimos anteriormente. De acuerdo a esto, nosotros hacemos pues toda la parte del MySQL. Ya como tal, este código lo vamos a ver específicamente para el área de administradores. El administrador es el que puede ver los registros totales y ver cuándo, en qué momento está habilitada y deshabilitada. Como les digo, nosotros arreglamos el código para que únicamente se viera durante un minuto, se deshabilitara, pero siga existiendo la base de datos y la información del registro que se realizó. Entonces, de acuerdo a esto, nosotros pues creamos en nuestro código la primera parte, que es un set global event caller. ¿Esto qué significa? Esto es un programador de eventos para habilitarlo. Este programador de eventos, ¿qué es lo que hace? Es lo que hace que se haga un evento que dure de cierto tiempo a cierto tiempo. Nosotros lo vamos a filtrar, esto lo vamos a ver un poquito más adelante en el código, pero pues lo más importante es activarlo. Después de esto hacemos la creación de la tabla, en este caso le vamos a llamar zona franca, que es en el lugar en donde se encuentra la problemática que estamos encontrando. Y creamos la tabla que pues en este caso es con los datos que ya les comenté, que es el ID, que va a ser el primary key, que es como tal la clave en el orden, el nombre, que va a ser un varchar de 50, un apellido varchar de 50, cédula varchar 20, empresa varchar 100, quien invita a la persona va a ser de 50, el día de llegada y el día de salida va a ser un date. Y pues continuando con esta parte, vamos a crear un correo, que este va a ser un varchar, y estos dos que son muy importantes, que es la parte del estado y el creado en. ¿Qué pasa en estado? Cuando vemos estado encontramos un varchar de 20 y un default que va a ser activo. Esto quiere decir que desde un principio este tiene que llamarse activo, ya que pues como decimos, va a estar desde un momento activado el sistema para que la persona pueda ingresar a la zona franca, y a partir del tiempo que se está recorriendo en el momento en el que se activa el registro, se desactiva después de esto. Y pues la hacemos a partir de la columna stop, que vamos a ver más adelante, y el creado en. El creado en es un that time por default, que es now, que significa que este va a tomar el momento exacto en el que se está enviando el registro. Es decir, si por ejemplo estamos grabando esto en aproximadamente el día 12 de noviembre a las 12 de la mañana, podemos decir que a esa hora en específico va a iniciar el recorrido de registro de la persona. Vamos a ingresar unos registros. En este caso de los registros vamos a ingresar dos. En este caso pues lo podemos ver de esta manera, ingresamos los valores que nos están solicitando y vamos acá a hacer esta parte, que es necesario informar que se realizará este evento en MySQL, la cual habilitará el código de event en on, como ya hemos visto arriba. Y en este caso es lo que les comento. Creamos este evento para que se active los registros cada un minuto, para que nosotros lo podamos ver de manera más eficaz. Creamos el evento que le vamos a llamar desactivar zona franca un minuto. Hacemos la activación para que sea, como les digo, un minuto, y iniciará en zona franca. Este estado va a ser inactivo en el momento en el que acabe este minuto, en donde va a estar en estado activo. Por eso vamos a ver el cambio. Y después de esto, pues va a ser en la parte creado en, la variable que creamos anteriormente, va a mostrar que a partir del minuto en el que se hace el registro, pasa el minuto exacto y se muestra el inactivo. Y con esto damos finalización del código. Ahora, después de este código, tras un minuto, lo podemos ver de la siguiente manera. En estado podemos ver que se ve inactivo, y en creado en el momento exacto en donde se creó este tema. Ahora es importante tener en cuenta todas las posibilidades que pueden suceder, en este caso en las pruebas unitarias. Estas pruebas unitarias requieren pues un cierto grado de información, de datos que se le estuvieron dando durante todo el código, y pues entre estas vamos a hacerlos uno por uno. En el primer caso, en el primer ítem, podemos observar en el nombre y apellido que es un varchar de 50. En este caso, ¿qué sucede?
sucede si ingresamos, por ejemplo, un parche? Sabemos que claramente no va a generar un error, esta tabla de registro pues va a seguir mostrándose normalmente, como lo podemos ver acá en nuestra respuesta. ¿Qué sucede si es un valor decimal? ¿Qué pasa con los valores decimales y boolean? En estos casos, este lo va a tomar como un texto, no lo va a tomar como un número, por lo cual no va a generar un error. Pero si es el caso que necesitamos poner un número, no nos va a dar ese número de esa manera. En el caso de que sucede si agregamos un valor time, en este caso al agregar los valores como los dos puntos o las rayas, como si fuera un time, en este caso también puede suceder, nos va a generar un error porque no acepta el valor varchar estos tipos de registros. En este caso, que es más importante, que sucede cuando agregamos un valor varchar mayor a 50. Este genera también un error, un código de error de código 1406 que habla sobre que el valor del dato es muy grande por los caracteres que ya se les había dado desde un momento en la tabla, la creación de la tabla. Siguiendo continuando con esto, encontramos la cédula, que también es un varchar. Vamos a ver las mismas situaciones. Entonces, vamos a crear, cuando sea un varchar no va a haber ningún problema, cuando sea un decimal tampoco va a haber ningún problema, cuando sea un booleano tampoco va a ser ningún inconveniente. Pero ¿qué va a pasar cuando creamos, por ejemplo, un valor date? ¿Qué va a suceder? Lo vimos de esa manera, es que va a ser la resta, como si fuera una resta total de este valor, por lo cual nos da un 2002. En este caso, cuando ponemos en una fecha date. Y por el último parte, que pasa cuando es mayor a 20, ingresamos un valor mayor a 20 en datos, va a suceder lo mismo que pasaba anteriormente, que es que el valor de la columna es mucho mayor a la que se dio en la tabla anterior. En el término de la empresa, vamos a ver que van a existir muchas desigualdades porque casi todas son varchar. Van a suceder las mismas inconsistencias con la parte de las sumas. ¿Qué pasa si son mayores a 100? Va a suceder lo mismo. Es importante aquí en estos casos, tanto en cita como corre, esto lo vamos a dejar un poco a un lado, esto ya lo vimos anteriormente. Y pues llegamos a una de las partes más importantes, que es en el día de llegada y día de salida. Estos días, estos valores son un valor date. Esto quiere decir que si ingresamos un varchar, este varchar no va a generar un código bien, de hecho va a generar un error, ya que no deja ingresar valores de texto, o sea que es una fecha. Esto va a pasar lo mismo con decimales, y cuando agreguemos un valor time va a generar un error, no un error de que no funcione el código, sino más bien va a mostrar un warning, que significa que pues aunque sí está bien ingresado el dato del date, el time no lo va a tomar. Por eso de esta manera pues va a continuar con el código, digamos que de manera correcta, pero con cierto error. Y pues ya cuando agregamos un valor de total, este nos va a hacer la activación total, va a correr normalmente. En la parte del estado, que ya son los últimos dos, que son los que hemos visto mayor complejidad, vamos a encontrar un varchar. Pero ¿qué sucede? El valor estado tiene que ser valor activo, como lo dijimos al principio de la tabla. Tiene que escribirse literalmente activo. Si escribimos otra palabra que no sea activo, este no va a generar un error, porque pues es un default que ya se había solicitado anteriormente. ¿Qué sucede si agregamos un valor activo sin las comillas que son simples? Este también va a generar un error. Y en la última de los últimos dos casos, es que sucede si agregamos un valor activo con la comilla, pues sabemos que nos muestra el estado activo normalmente. ¿Y cómo se observa el inactivo? Esto, como les decía anteriormente, después de un minuto, este automáticamente se encontrará inactivo, ya que la línea de código lo plantea desde un principio, como lo hemos visto en el evento. Y por última parte, hacemos la parte de creado en, que es un datetime. Este creado en tiene que sí o sí de ser un datetime, porque no sabemos si esta persona va a ingresar a partir de las 8 de la mañana a las 7 de la mañana. Entonces tenemos que generar ese registro después de los 3 días, como ya habíamos visto en la problemática. En este caso pues es el minuto. Lo podemos ver de esta siguiente manera. Cuando se vuelve inactivo lo podemos ver así y aparece el creado en este caso pues mostrará todos los horarios en que cada uno de los registros fueron creados. Y
Bueno, con esto podemos continuar con la percepción de usuario. Stop thinking, start dancing, dance the shit. Tras haber mostrado las pruebas unitarias y digamos de qué manera se implementan, procedemos con el último paso, que es la implementación. Y pues tras la implementación, obviamente se tiene que hacer un monitoreo y el registro y documentación. Entonces, al hacer la documentación, decidimos hacer una encuesta a un total de 11 trabajadores de diferentes áreas de la fábrica y pues saber su percepción. Y digamos que se pudo resumir en 3 preguntas, las cuales comenzamos con: ¿considera que el problema de la acumulación de registros de visitantes inactivos ha sido resuelto de manera satisfactoria? Entonces, para trabajadores en total 11, que tomamos a la parte directamente del desarrollo, directamente de software, digamos que los de QA que se encargan de calificar a digamos a los ingenieros que se encargan de esta implementación, se hace un monitoreo y pues sale que es una solución satisfactoria para ellos. Después se pregunta: ¿la desactivación automática de los visitantes inactivos se lleva a cabo de acuerdo con el plazo establecido a los 3 días? Entonces aquí tenemos que un 90.9% dijo que sí y un 1% dijo que no. Obviamente toca entrar a revisar un poco más en detalle cuál puede ser ese error o cuál fue ese punto de mejora que pudo provocar que el otro usuario que no es satisfactorio en la actualización de los primeros 3 días. En conclusión, la innovación principal en este proyecto radica en la creación de un sistema de inhabilitación automática de usuarios visitantes en la base de datos. Después de 3 días de inactividad, los registros se desactivan de manera automática, optimizando el rendimiento del sistema al evitar la acumulación innecesaria de datos. Este proceso no solo elimina la necesidad de intervención manual, sino que también reduce los riesgos de errores humanos. Además, las pruebas unitarias y la base de datos de pruebas garantizan que la solución sea robusta y confiable antes de ser implementada en el entorno de producción. Limitaciones. Aunque el sistema ofrece varias ventajas, también presenta ciertas limitaciones. Una de las principales es la inhabilitación de visitantes que se realiza en intervalos no programados, no en tiempo real, lo que podría ocasionar que el estado de algunos visitantes no esté actualizado en todo momento. Otra limitación es el crecimiento de la base de datos. Al inhabilitar en lugar de eliminar los registros, los datos se siguen acumulando con el tiempo, lo cual puede ralentizar las consultas y el mantenimiento. El sistema también depende de la disponibilidad del servidor en los horarios programados para ejecutar las inhabilitaciones. En este caso de interrupciones, podrían quedar registros inactivos que se mantienen como activos, afectando la precisión de los datos. Otras posibles limitaciones incluyen errores en la configuración del script de inhabilitación, la falta de historial detallado de cada acción realizada y el impacto en el rendimiento del sistema durante los procesos de inhabilitación masiva. Finalmente, existen riesgos de seguridad relacionados con los permisos de inhabilitación. Si los permisos no están correctamente configurados, pueden abrirse brechas de seguridad permitiendo accesos no autorizados en la base de datos. Dándole paso a la continuidad del proyecto, para mejorar y hacer más flexible el sistema, una posible estrategia es automatizar las políticas de retención, permitiendo a los administradores ajustar los tiempos de inhabilitación según el tipo de usuario, ya sean visitantes, proveedores o contratistas. Además, la implementación de una interfaz de usuario amigable podría facilitar con los cambios en las políticas de retención de datos sin afectar el rendimiento del sistema ni la base de datos. Otra recomendación para la continuidad del proyecto es considerar la migración de bases de datos modernas como NoSQL o opciones en la nube. Estas tecnologías también permiten manejar grandes volúmenes de datos de manera más eficiente, garantizando un rendimiento óptimo conforme aumenta el número de visitantes. NoSQL en particular ofrece una estructura flexible
ideal para manejar grandes cantidades de datos de visitantes, permitiendo respuestas más rápidas y mejor desempeño en el sistema. Con estas innovaciones, limitaciones y propuestas para la continuidad, el sistema busca ofrecer un control de acceso robusto y eficiente que optimiza el rendimiento y garantiza la seguridad de la información. Gracias por su atención.